Bienvenidas a todas a este espacio de Alas de Madre, donde queremos compartir, disfrutar la maternidad. Eh, Estoy muy feliz, muy contenta de contar con ustedes. Soy Cata Jainque, soy la creadora de Alas de Madre, La Cumbre, y ahora en esta transición que nos convertimos en comunidad. Y estoy súper emocionada de compartir un tema que para mí ha sido un hallazgo interesante en la vida y creo que nos va a funcionar mucho, que les va a servir muchísimo y es 12 claves para que aprovechemos nuestra maternidad. Les cuento un poquito de mí, soy la mamá de 4 niños, he estado con ellos siempre, los he educado con todo mi corazón, desde distintas opciones de educación. Y eso me ha llevado a encontrar muchas cosas y a cuestionarme sobre todo sobre mí y la relación con ellos. Y es por esto que nace pues tanto la cumbre y ahora la comunidad, porque muchas veces me doy cuenta que estamos muy solas en la maternidad, que hay mucha carga, que hay mucha información, que como que se espera de nosotras mucho y sobre todo nosotras nos exigimos mucho. En mi caso era más la exigencia mía que la de los demás, como que pasa algo y siento que me están mirando, que me están juzgando y es bonito que empecemos a relajarnos, a disfrutarla y los niños lo van a agradecer, los niños también se relajan, la casa empieza a funcionar mucho más fluida en la medida en que nosotras nos vamos relajando. Entonces, por eso este 2023 queremos compartir estas 12 claves. La invitación es a que mes a mes pongas en práctica una porque van en proceso. Cuando logras una, la siguiente te va a salir más fácil y así. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Pues las 12 claves se las voy a ir contando y más que solo contarles cuál es la clave, les voy a dar tips para que las pongan en práctica y al final les cuento cómo desde Alas de Madre podemos acompañarlas para lograr esa, para poder concretar el lograr las claves y además no sentirnos solas en el proceso. Entonces, las invito a que por un momento, bueno, algo de estas sesiones. Esto es horizontal, aquí no es que yo sea la experta y todas solo escuchan, la que necesite preguntar, hablar, contar algo, aportar algo, bienvenida, porque para eso es este espacio. Y lo que sí les cuento es, está siendo grabado y va a quedar después en YouTube para que la gente que no alcanzó a llegar pueda verla. Entonces, comenzamos y les pido que por favor se tomen un momento antes de comenzar para cerrar los ojos, centrarse, tomar unas respiraciones profundas que nos ayuden a abrir el corazón y la mente. Y nos imaginemos cómo podría ser nuestra maternidad si realmente siempre no la disfrutáramos, si cuando llegan estos momentos de tensión, de estrés, en lugar de dejarnos llevar como, yo siento que esto es como una bola de nieve que empiezan los niños a veces a molestar, a llorar, a quejarse, en alguno está enfermo y la tensión sube. Entonces, en lugar de que esta bola de nieve crezca, ¿cómo sería que tenemos la opción de irla derritiendo? O jugar guerra de bolitas de nieve con estas bolitas. Y esta invitación es la que queremos hacer. Entonces ya aquí con el corazón dispuesto, eh, cuando estés lista abres tus ojos. Esta foto es con mis 4 hijos que los presento de una vez para que conozcan desde dónde les hablo. Ya con una hija que cumple 18 años y la chiquita que está de 6, entonces aquí esta casa tiene todo pasando todo el tiempo y por esto es que ha sido exigente para mí y me ha llevado a trabajarme muchísimo. Y vamos a hablar de la primera clave y es aprovechar las capacidades que ya tenemos. Y esta clave es muy importante para enero especialmente porque comenzamos con el año nuevo y año nuevo, aquí hay una canción que dice año nuevo, vida nueva y creemos que sí, que cambió el año, llegaron las 12 y todo cambió. Y entonces, además, entramos con muchísima presión porque
Cuando compartimos en familia, seguramente vimos que el primo del amigo estaba más adelantado en algo que nuestros hijos, o hubo pataletas, o algo pasó y llegamos además con muchas más expectativas. Entonces, año nuevo, vida nueva y maleta nueva, porque nos colgamos de muchas expectativas. Entonces, la invitación para esta primera clave es: suelta esa maleta, suelta esas expectativas. Si para una familia que su hijo lea en 5 idiomas es importante y para ti no, entonces tu hijo no tiene que leer en 5 idiomas, o tu hija. Entonces comienza a mirar de todo eso que echaste en la maleta de tu nuevo año, que sí es importante y que no, y lo sacas. Y en donde sí es importante, qué te gusta a ti hacer y cómo quieres hacerlo. Desde desde el disfrute, desde el compartir con alegría con tus hijos y tus hijas, con tu pareja, con con el grupo ampliado que te acompaña, qué capacidades hay, qué nos gusta hacer y qué podemos hacer, cómo podemos divertirnos en el proceso. Y desde ahí, vuelve a pensarte, y entonces esa maletica, bótalo, ni siquiera lo dejes para después, bota todo lo que echaste que no funciona, todo lo que no necesitas. Si hay un niño que se portaba perfecto, se comió toda la comida y el tuyo no, y a ti no te importa, pues no tienes que cargarlo este año, no tienes que decir, este año mi hijo sí va a comer de todo, si para ti no es importante. Más si para ti sí lo es, entonces, por ejemplo, vámonos con el ejemplo de la comida. Para ti sí es importante que tu hijo, tu hija coma todo y no quiso comer en la cena de Navidad y te sentiste que, mejor dicho, la abuelita que había cocinado durante todo el día quedó muy triste porque el niño no quiso probar lo que preparó. Y para ti eso es importante. Entonces comienza a mirar qué vas a hacer desde la tranquilidad. ¿Vas a cocinar con tus hijos de ahora en adelante? ¿Vas a hacer huerta para que ellos se conecten con los alimentos? ¿Van a ir a la plaza juntos a comprar las cosas para que ellos sepan? ¿Cómo puedes empezar a hacerlo desde cosas muy simples, muy divertidas y que no te generen tensión? Desde lo que ya tienes. Seguro, seguro que si miras en esa maleta, en tus cajones de recursos, vas a encontrar cómo hacerlo, y esa es la clave uno. Ahí cómo vamos sintiéndonos. Sí, sí, sí teníamos la maleta cargadita. Yo cuando empecé a escribir estas claves descargué mucho la mía. Bueno, ahí la sonrisa de Azucena me cuenta que sí. Y en febrero entonces vamos a mirar. Cuando llegamos a febrero empieza a suceder cada año algo, yo he notado. Y es que ya buscamos nuestros recursos, nuestras capacidades y dijimos, sí, esto es lo importante. Y cuando llegamos a febrero lo volvemos a mirar. Ya estamos más relajadas, ya pasó tiempo, ya regresaron los niños al cole o a las clases cuando no van al cole, o a la rutina que tengamos de vida. Ya todo empieza a entrar como en su lugar nuevamente. Nosotras estamos otra vez con trabajo, ya pasó la energía del nuevo año, ya no estamos año nuevo, vida nueva, sino empezamos a estar un poquito como hasta aquí, con todo lo que normalmente tenemos. Entonces la invitación y la clave 2 es: cuando ya pasó esto, como relájate, tómate un día, 2 días, que te consientas, que te cuides, que mires en perspectiva y vuelvas a desocupar la maleta, que esa maleta siempre se nos vuelve a llenar y se nos vuelve a llenar una y otra vez. Entonces vuelve a desocupar la maleta que te estás cargando, suelta la expectativa y pon los talentos de tu familia a tu favor. Cuando empezaste a pensar en enero qué recursos, qué talentos, qué capacidades había, seguramente ya vas a tener en febrero como una idea, porque pusiste el foco en verlos. Entonces, cuando llegas a febrero y desocupas esta maleta, dices, bueno, me voy a quedar con esto que me gusta. Y empiezas a mirar tus ciclos y los ciclos de tu familia. Cada uno de tus hijos tiene una manera en que funciona. Hay niños que trabajan muy bien de día, otros que necesitan dormir hasta más tarde, otros hasta más temprano. Y cuando empiezas a combinar los ciclos tuyos y los de tus hijos, vas a empezar a ver que se empieza a bajar el agua. Yo siento que a veces nosotras tenemos el agua como hasta aquí y como que a medio sacamos la carita para respirar. Entonces bajamos el agua al estar conscientes
Conscientes también, aquí te invito a que en febrero empieces a pensar mucho en tu ciclo menstrual, tu ciclo hormonal. Este te está llevando todo el tiempo a cambios, a momentos que te funciona hacer ciertas cosas. Aquí te doy un ejemplo rápido. Entonces, cuando estás preovulatoria, si todavía, o en la luna menguante, perdón, en la luna creciente, aquí lo que puedes empezar a hacer es estamos más dadas al hacer. En estos días podemos hacer, podemos salir, podemos movernos rápidamente, tenemos como el fuego encendido. Luego, cuando llegamos al ovulatorio, estamos para comunicar. Entonces, todo lo que queramos que hablar con nuestros hijos, comidas potentes, encontrar los talentos, hablar de todo esto que hemos visto cuando estamos ovulatorias y o en luna llena. La luna aquí nos funciona muy bien como familia porque a todos nos afecta la luna, querámoslo o no. Ahí está. Entonces podemos conversar, entonces una cena de luna llena donde hablamos. Hay que tener claro que esta luna nos ilumina lo bueno y lo malo, entonces estamos ávidos para conversar, pero también emocionales. Entonces entramos con esa base. Y luego llegamos al menguante o nuestro premenstrual. Cuando uno no está tan sintonizado con con la luna, ayuda porque no estamos siempre en el mismo instante y podemos jugar dos veces. Tenemos doble juego, tenemos el comodín y el normal. Entonces aquí, este para mí ha sido clave, el premenstrual, porque desde nuestra desconexión, el premenstrual, estamos sensibles, nos molestan más las cosas, estamos más irritables. Entonces, a veces, cuando yo empecé a observar y con las mujeres que he trabajado se observan, en esta época es mucho más difícil llevar la casa y los niños porque estamos como hasta aquí y todo nos incomoda. Pero cuando lo empezamos a ver como la oportunidad para poner límites, a mí se me dificultan los límites y creo que cuando estamos muy llenas de cosas es porque tenemos un problema para colocar los límites. Entonces, estos días tenemos la fuerza para poner límites, entonces aprovecha. Aprovecha porque aquí cuando algo te molestó, antes de ponerte furiosa, apenas lo sentiste, que uno como que ya lo huele, va a entrar a mí me pasa que van entrando mis niños y cuando veo la actitud sé que va a haber problema. Entonces en esos días que los veo entrar como con su o a llanto o a pelea de una vez hago el pare antes de que empecemos. No, esto es. Y luego tomo esa información de qué es lo que me molesta para el resto del ciclo poner los límites necesarios. Entonces, supongamos una que me pasó mucho y es el llanto, la pataleta, la queja, que ay, que me hizo, y eso en el premenstrual como que hasta aquí. Entonces, paré la queja en ese momento, les dije, no tengo paciencia, mamá está en unos días, hoy tiene un día en que no quiere, solucione. Y dije, esta es mi tarea para este ciclo. Entonces, ya, cuando estuve súper activa, bueno, ¿por qué te quejas tanto? ¿Qué está pasando? Cuando llega la luna llena, entonces vamos a hablar sobre por qué nos quejamos, cómo podemos disfrutar más la vida y hacemos el ciclo y lo recorremos y llegamos otra vez al premenstrual con otra nueva tarea. Y entonces empieza a volverse un ciclo interesante porque cada ciclo recorremos una espiral y la familia va sintiéndola y la familia va relajándose y nosotras nos empezamos a sentir más libres, más bonitas, más disfrutadas, más disfrutables. Y eso es muy importante porque siento que como mamás a veces estamos tan dadas a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja cuando la tenemos, a nuestro trabajo, que nos olvidamos de nosotras y es como si nos fuéramos secando. Y ese secarnos se nota en nuestra piel, se nota en nuestro pelo, se nota en nuestra ropa, se nota en nuestro cuidado. En la medida en que aprovechamos a poner límites, vamos a empezar a disfrutar. Y se ve y lo sentimos y lo gozamos y a esa es como la invitación. Entonces esa es mi invitación de la clave 2 febrero. Relájate, disfruta y aprovecha tus ciclos.
Y ahí nos vamos a la clave 3, que es marzo. Y es empieza a entender cómo opera tu familia. Si quieres hacer una pregunta, dale. Pueden preguntar. Las que no han puesto cámara no puedo ver tanto, pero entonces la que quiera, bienvenidas preguntas, comentarios, etcétera. Cuando llegamos a la clave 3, que es observa, conecta, disfruta, y la más grande, no te lo tomes personal, que esta es como la nueva, gigante. Entonces, observa, tómate un ratito, la clave es ya en enero bajaste la expectativa, en enero desocupaste la maleta, en febrero vuelves y la desocupas y estás ahí como empezando a mirar. En marzo, observa. Observa de sentarte a observar. Te haces lo que te guste tomar, un café, un mate, un té, y te sientas a tomártelo y miras cómo juegan tus hijos o cómo estudian, cómo hablan, y solo los miras con curiosidad. Aquí es muy lindo y se celebra el mes de la mujer, el mes de los niños, vienen muchas cosas, entonces empieza a conectar con esa niña interior tuya y con esa curiosidad de realmente observar el mundo. ¿Te acuerdas cuando uno es niño como que, y si miras a tus hijos te puedes acordar más fácil, es como que cualquier cosa los sorprende y los emociona? Entonces empezar a observar a nuestra familia con esa mirada, no la mirada de mamá preocupada de que cada cosa que no nos gusta es una tarea que tenemos que hacer más. No, es observarlos con curiosidad genuina. Conecta es desde esa curiosidad, empieza a tener conversaciones verdaderas. Digamos, a mi hijo de 15 años le fascinan los videojuegos y es algo que a mí me cuesta y no me gusta. Pero cuando lo observo y veo que eso es lo que más le importa en la vida, lo que más disfruta hacer, en algún punto era casi que lo único que quería, y conecto desde ahí de por qué te gusta, qué es lo que encuentras ahí, cómo son las relaciones, con quién hablas, de qué hablas, explícame de qué se trata el juego, explícame por qué te gusta, no con juicios, no con mi juicio de el videojuego es una pérdida de tiempo, te estás exponiendo a un montón de riesgos, pasas tiempo en la pantalla, todos sabemos toda la lista de por qué no los videojuegos tenemos. Pero me siento con mi hijo y empiezo a conectar desde ahí, porque es lo que a él le importa. Entonces, cuéntame qué es el juego y cuéntame la historia y con quiénes juegas y por qué gritas, por qué te emocionas tanto y dices groserías, porque con curiosidad, con amor, con tranquilidad, sí, a todas nos pasa, todas pasamos por ahí. Y cuando con él comienzo a hablar y él me empieza a contar y yo no le digo, es que no debes decir groserías, sino, ¿por qué dices groserías? Y él me dice, es que me emociono tanto que como que no me salen más palabras y mira que pasó esto. Y empezó a contarme. Curiosamente, bajó la cantidad de tiempo de juego, subió el tiempo que hace otras cosas, empieza a hacer desde otro lugar, porque yo empiezo y realmente él entonces viene y me cuenta y entonces eso abrió la puerta a que después me contara de las series que le interesan y luego eso abrió la puerta a que me contara de sus amigos, de sus relaciones, de sus miedos, de sus preocupaciones y todo empezó con realmente interesarme en su videojuego sin intentarle imponer mi lista de por qué los videojuegos son un peligro. Y eso se conecta con el disfrute, porque entonces cuando él me empieza a contar el juego y trato de entrar, no es mi observador, sino trato de ponerme en sus zapatos y entender por qué lo disfruta y entender, se vuelve algo también muy agradable para mí. Y entonces empezamos a hacerlo en espacios que nos gustamos. Entonces, por ejemplo, salir a caminar, aquí hay un bosque cerquita, entonces vamos a caminar y conversamos. O con mi otra hija nos encanta el café, entonces nos vamos a tomarnos un café, una cita de café. A la chiquita, y aquí vienen todos los juicios, le encanta ir a la peluquería, entonces nos vamos a la peluquería.
Y empezamos a disfrutarlo y a partir de que a mi hija le encantaba la peluquería, yo también empecé a ir más yo, porque íbamos juntas. Y llegaron cosas nuevas para todos. A mi hijo que le encanta el fútbol y realmente el fútbol para mí era muy difícil, pues ahora ya medio entiendo. Y eso sí, cuando él juega me lo disfruto totalmente. Y sus equipos también puedo gritar como, como loca con ellos, porque empiezo a disfrutar lo que les gusta a ellos, al soltar toda mi carga, toda mi maletica. La invitación de este 2022 es a que hagamos esta maleta ligera. Y también no te lo tomes personal. Y por eso dije, este es el más grande. Y es porque muchas veces ellos se acercan y me dicen, mami, te puedo decir algo, pero puedo hablar con la mami que me va a entender, no me castigues, no me juzgues y como que de una eso me genera a mí un, yo no soy furiosa, yo no soy gruñona, yo estoy aquí, yo. No, no tiene que ver conmigo. O cuando te dicen, cuando mi chiquita sobre todo, tú eres una muy mala mamá, no me estás dejando. Ay, sí, te tocó una mala mamá, qué vaya. Pero ya sin carga, o sea, así es. ¿Qué es ser mala mamá para ti? No, que no me das permiso. Ah, sí, sí, ser mala mamá es que no te doy permiso, sí, no te lo voy a dar. Tienes una mala mamá. Y ya, no es con nosotras, es con lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Es el espejo que nos muestran y las que ya tenemos preadolescentes y adolescentes tenemos un espejo que yo digo, esto es como el salón de los espejos. ¿Te acuerdas se acuerdan cuando uno entra a una casa donde están espejos que te deforman y entonces te ves alargada o gorda o yo creo que así son nuestros hijos para nosotros, un gran espejo. Y normalmente lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, lo que les duele, lo que nos preocupa, es espejo de nuestra propia historia. Entonces es como empieza a mirar realmente con esa observación, con esa conexión y con ese disfrute, qué es lo que está pasando con cada uno. Y suéltate a ti. Lo que te esté molestando a ti, entonces lo dejas en una lista para cuando trabajes contigo y cuando estás con ellos, en su historia, en su momento, en su espacio. Entonces esa es la clave. Observa, conecta, disfruta y no te lo tomes personal en marzo. Para que en abril estemos listas para acompañar a nuestros hijos desde otro lugar. Estar verdaderamente con ellos, lo que te decía. No que ellos respondan a tu expectativa, no que ellos estén mostrándote a ti misma, o sea, ya cuando realmente conectamos podemos salir de ese salón de los espejos y poder estar en un encuentro de almas. Y esa es la invitación para abrir, poder estar con ellos. Entonces aquí empieza a hacer más cosas. Lo que empieza en marzo como una tarea, como la tarea de tomarnos el té para observarlos, lo que es la tarea de conversar diciéndonos antes de sentarnos a conversar como aquí suelto todo lo mío y realmente voy a tratarme de interesar y voy a tratarme de poner en tus zapatos y que yo hacía hasta el ejercicio de imaginar que me quitaba mis zapatos y me ponía los de ellos para poder conectar. Y cuando ya logras esto, entonces ahora sí vas a acompañar, porque ya no eres tú, estás con ellos, ya empiezas a disfrutar estar, ya escucharlos se te empieza a hacer natural, ya observarlos es como parte divertida de tu día, porque empiezas a encontrar que sentarnos a mirarlos sin tener ninguna carga es maravilloso porque los podemos ver. Y cuando vemos a nuestros hijos, son puro amor, son pura luz, son lo que más amamos en el mundo. Entonces, si nos quitamos la presión de tenerlos que estar corrigiendo, ayudando, cargando de cierta manera, y nos empezamos a ver como que los acompañamos, los podemos disfrutar. Y aquí podemos empezar a entender hasta dónde, y viene con nuestro ciclo de límites, hasta dónde debemos hacer las cosas por ellos, hasta dónde la tarea nos involucra a nosotras y hasta dónde ellos. ¿Cuándo está bien que si nos están diciendo a las 10 de la noche que mañana tienen que entregar un trabajo,
¿Nos corresponde a nosotras salir corriendo, traerles los materiales y ayudarles a hacer la tarea? ¿O es mejor que pierdan un examen, una nota, y aprendan para el resto de la vida que les corresponde a ellos tener los materiales y que les corresponde a ellos hacer la tarea? Entonces empezamos a voltear, empezamos a ser compañeras. No somos, o sea, ya a menos de que tengamos bebés de brazos, ya no tenemos que cargarlos. Aquí, y por eso la imagen es, los abrazamos cuando queremos y luego los dejamos en el suelo para que ellos sigan. Solamente es cuando jugamos y cuando estamos que los vamos a cargar, no en la vida. Hasta dónde el orden les corresponde a ellos y hasta dónde a nosotras. Y ahí vamos midiendo qué tanto estamos dispuestas a soltar, porque, por ejemplo, el orden para muchas es un gran problema y el cuarto puede llegar a estar en un nivel donde no queremos ni mirarlo. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestas a cerrar la puerta y dejar que se den cuenta que ellos tienen que ordenar? ¿O hasta dónde entramos y les ayudamos a recoger? Y empezamos a buscar cómo que sea divertido. Por eso esta mayúscula disfruta el proceso. Por ejemplo, algo que yo he descubierto con los chiquitos es, yo ya no ordeno por ellos, pero les ayudo a poner metas de orden, les ayudo a volverlo juego, competencia. Los dos chiquitos son muy competitivos, entonces vamos a ver, les pongo mini retos. En 5 minutos tienen que encontrar 5 cosas que van en este cajón y corran por toda la casa y tráiganlas. Y corren por toda la casa y llegan y entonces se vuelve, es un juego, se vuelve diversión y la casa termina ordenada. Entonces empezamos a acompañar y a medirnos. Ya estamos viéndonos cómo nos conocemos, cómo desde nuestro respeto y amor vamos a trabajar con ellos y cómo ya hemos conectado con ellos. Entonces empezamos a acompañar. Y ahí sí volvemos otra vez a mirar nuestros recursos. Nos vamos a dar cuenta que los recursos son infinitos cuando miramos una familia, porque cada uno de los que hace parte de esta familia tiene talentos. Juntos tenemos bienes, tenemos un contexto que nos ayuda, una comunidad, tenemos una historia y tenemos un legado. Esta historia y este legado es como la invitación nueva que entra para mayo, porque a veces nuestra familia se nos vuelve un dolor de cabeza. Entonces, como quienes somos, viene, si miramos una familia, es toda la historia de un árbol más toda la historia de otro árbol que se juntaron para tener unos niños. Convivan o no convivan esas dos historias, o sea, convivan o no convivan en el mismo hogar, casa física, esas dos historias y esos dos legados siempre están jugando. Y muchas veces empieza a pasar que cuando no somos conscientes de lo que pasa, algo que nos incomodaba de nuestro o nos incomoda de nuestra pareja o expareja, se vuelve algo que nos genera un conflicto con nuestro hijo o hija, porque hacen cosas iguales y nos detonan una rabia que no tiene nada que ver con ellos. Hace parte del legado de la otra relación. Entonces empezamos a ver qué son las cosas buenas y malas que nos dan los dos árboles y los ponemos a nuestro favor. ¿Qué es lo bueno que nos da? Listo. La familia de allá sí me desespera porque son demasiado fríos, son demasiado distantes, pero son súper prácticos y súper colaboradores en ciertas cosas. Entonces, traigo esto que me funciona para que mi familia funcione mejor y yo misma me encargo de gestionar lo que me molesta. Que son fríos, que son, porque yo necesito que me validen, porque yo necesito que me abracen, porque yo necesito que me consientan, porque yo necesito saber que soy importante, que lo que ellos me están mostrando es donde yo no me estoy cuidando. Entonces, listo, esto que ellos me mostraron lo pongo a mi favor y mejoro mi trabajo personal. Ya no me enfurezco con mi hijo porque no es cariñoso y se fue sin decirme adiós, sino ya sé que esto es, le comunico a mi hijo, mira, para mí es importante que me digas chao porque pues quiero saber que te fuiste de la casa, así sea que vas a la tienda. Lo hablamos sin carga y seguro que te lo van cuando ya te hiciste cargo de que si eres importante, no es porque no te quieren, no es porque no vales nada, no es porque, que son como las cosas que uno se dice desde el inconsciente cuando pasan cosas así, sino ya, es por tu seguridad que necesito saber si estás o no estás, o por términos prácticos que si quiero que me alcances un vaso con agua y te lo pido,
y no estás, pues no va a llegar el vaso con agua, entonces sé que lo tengo que hacer yo. Entonces dime adiós. Digamos, un ejemplo súper extremo, pero seguro que a mí no me ha pasado, claro, pero de pronto a ti sí, no mentiras. Alguna vez nos han pasado cosas así. Y empezamos a poner esto a trabajar para nosotras. ¿Cómo? Lo que no nos gusta, trabaja para nuestro proceso personal. Y lo que nos gusta nos funciona para que nuestra casa funcione mejor. Y como equipo, trabajemos mejor. Con nuestra pareja o expareja empezamos al ver qué es lo que nos molesta y quitar como toda esta carga emocional, todo este no soy suficiente, no me estás mirando, no me estás valorando, no me estás respetando. Y nos hacemos cargo de nosotras, amarnos viene en el mes de la madre, nos automaternamos nosotras para que con ellos podamos establecer una relación un poco más práctica. Digamos, en términos de familia, niños, nos empecemos a volver equipo de crianza. Y en términos de pareja, los que están en pareja empiecen a construir una pareja mucho más sana. Desde quitar todo el dolor y el inconsciente, todo que hay, volvemos a bajar aquí. Yo creo que no solo bajamos el agua, sino es como ponerle un filtro al barro y empezamos a estar mucho más desde el verdaderamente estar. Y esto empezando a mirar el legado, la historia, el por qué a veces el hombre con el que estamos no puede conectar con nosotras y con nuestros hijos. Pues es porque tiene una historia detrás donde él no conectó con sus padres, donde algo pasó, que hubo un rompimiento. Listo, te entiendo, honro tu historia y gestiono lo que me corresponde a mí. Y te dejo a ti que tú gestiones lo que te corresponde a ti. Pero empezamos a fluir bien con estos niños que son los que estamos juntos cuando nos miramos como mamás y luego empezamos a fluir como pareja y empezamos a separar esto, porque también esta mezcla de pareja, padres, que es como todo este dolor emocional está todo en una gran maraña, empezamos a, como cuando uno arregla una madeja que va separando los hilos, se nos enredan dos lanas y empezamos a separar y vemos cada una qué es. Entonces podemos empezar a trabajar esto, qué nos corresponde a nosotras, qué le corresponde al señor padre, qué le corresponde a la pareja y qué le corresponde al equipo de crianza para ver a nuestros hijos. Y empezamos a fluir mucho mejor. Y aquí llegamos a la clave 6, que es ya como con menos agua, menos lodo, estamos como un poco más tranquilas, ya podemos ver el valle. Vamos a trabajar la comunicación. Ya habíamos desde febrero empezamos a entrenarnos en escuchar a nuestros hijos, en marzo como que lo fortalecimos más, verlos. Y lo mismo va a pasar con la pareja, con el papá o la pareja o con quienes convivamos. Empezamos a observar, empezamos a escuchar, vamos soltando nuestra expectativa, nos involucramos en sus intereses y disfrutamos el proceso. Si ves, es como los mismos pasos que habíamos hecho aquí en marzo, volvemos y los hacemos, pero con menos agua y menos lodo. ¿Y esto a dónde nos lleva? A fortalecer la comunicación. Y aquí hay algunas cosas que son interesantes, que es como una asamblea de la familia en donde nos sentamos y nos contamos qué cosas están sucediéndonos, miramos las reglas de la casa, hasta dónde los límites que estamos fijando los adultos están coherentes o no, y escuchamos qué tienen para decirnos los niños. Eh, También están las sesiones de descarga donde que les molesta y vengan, cuenten, pero como ya estamos nosotras más tranquilas, más ligeritas, estamos más dispuestas a que nos digan todo esto y a decirlo. Porque cuando estamos llenas de carga es como, es que tú hiciste, es que tú, y nunca nosotras somos las víctimas de la familia. Pero cuando ya estamos más ligeritas, entonces ya podemos ver las cosas en la real magnitud y podemos hablarlas. Y seguramente la familia está mucho más receptiva también a escucharnos. Y llegamos a la clave 7, que son las emociones, que las hemos tenido que gestionar en todo este proceso, pero aquí entonces en julio vamos a poner las gafas a la emoción. Y
las empezamos a ver como la emoción es un potente vehículo para crecer juntos. Entonces, cuando nos dejamos y nuestra casa se convierte la pataleta del niño, del adolescente o del adulto, porque todos hacemos pataletas con nuestra dimensión. El niño grita, llora, se tira al piso. El adolescente muchas veces su pataleta implica tirarnos la puerta y dejarnos por fuera y habernos dejado la puerta en la cara casi. Pero igual es pataleta, igual es un grito de auxilio. Y nosotras cuando entramos en es que nadie me valora, nadie me comprende, nadie, estamos en pataleta. Entonces empezamos a ver qué es lo que está pasando cuando llegó la ira, qué nos está diciendo y podemos empezar a preguntar dónde sientes que hay injusticia, qué podemos corregir a partir de ahí, si es una rabia, si es una tristeza que sientes que estás perdiendo, que perdiste, cómo acompaño tu pérdida, llórala. Y empezamos a ver la sanación que hay alrededor de esto. A veces cuando nuestros hijos están tristes porque han perdido cosas, solamente escucharlos, abrazarlos y llorar con ellos es lo más sanador. Y vamos avanzando como familia, vamos avanzando como equipo. Y entonces toda esta emocionalidad que a veces lo que pasa es que nos desborda porque cuando el uno llora y el otro está furioso y yo además estoy preocupada, pues somos un caldo tremendo, pero cuando ponemos el foco y decimos, ok, primero me hago cargo de mi emoción, porque pues si yo no me hago cargo de la mía, no voy a poder ayudar a nadie. Entonces, me hago cargo de la mía, estoy preocupada, listo, ¿qué me preocupa? Ah, es aquí, 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 puedo hacer esto, listo, gestioné lo mío y ya, voy a atender una por una las emociones. Y las empezamos a atender primero nosotras solas y con el que quiera involucrarse. Cuando empezamos a hacerlo en familia, el vínculo se fortalece un montón, pero pues siempre nos va a tocar arrancar a nosotras. Yo al principio quería que cada vez estuviéramos como con los niños y pues cuando estábamos aún con el papá viviendo con el papá y casi que fuéramos siempre los seis para solucionar todo y eso no pasaba y me llenaba era como de frustración. Cuando empiezo a hacerlo sola y acompaño al que sea, entonces de pronto hay momentos en que otro llega y se solidariza y otro y otro. Y ahora con mucha frecuencia estamos los cinco atendiendo la emoción de cada uno. Y lo interesante es que a veces están mis cuatro hijos ayudándome a la mía. Mami, te estamos viendo que estás como muy tensa. ¿Qué pasó? Y yo ni siquiera me había dado cuenta que estaba tan tensa. Es que pues estaba hablando más duro, estaba más impaciente y ellos ya identificaron que era que yo estaba tensa. Entonces empieza a volverse algo interesante y esa es la clave para Julio. Y luego entonces en agosto empezamos a sacar lo mejor de nosotras y nuestra familia, porque ya cuando quitamos, cuando bajamos el agua, cuando sacamos el barro, cuando empezamos a caminar el terreno, pues ya estamos listas para ver lo que hay. Y es lo que te decía, cuando empiezas a mirar a los niños, cuando empiezas a mirar la belleza que tienen, pues es lo más grande, lo más lindo que hay y vas a empezar a ver lo que hiciste bien. Creo que para nosotras, o al menos para mí, es muy fácil ver lo que hice mal y no es tan sencillo ver lo que hice bien. Entonces, cuando los veo que son seres tan lindos, tan maravillosos, digo, bueno, no sé qué hice bien, pero algo hice bien, porque son divinos. Así sea haberlos traído al mundo, estuvo bien. Y empezamos a disfrutar y eso empieza a sacar lo que cada uno tiene. Entonces, cuando ya quitamos toda la expectativa familiar, ya sacamos toda nuestra propia expectativa, ya las emociones no nos están desbordando cada día, pues podemos empezar a ver qué hay maravilloso en ellos. Y cuando los acompañamos desde ahí, digamos en el caso de los videojuegos de mi hijo, para mí era un problema que jugaba mucho y yo peleaba, no pantallas, no videojuegos, pues él estaba adolescente, pero mami, mis amigos, pero entramos a qué pasa con los videojuegos, cómo están, qué te funciona, hablamos de ellos, hablamos de la historia, mami, es que quiero hacer streaming, ok, ¿qué eso qué es? Bueno, ¿cómo se podría ver? Y empiezan a salir sus propias habilidades, es excelente haciendo edición, tiene un humor increíble,
Entonces, con todo eso empezamos a crear algo nuevo, porque como empiezo a ver quién es el ser maravilloso que tengo al frente, puedo también ser un espejo mucho más nítido para él, porque limpio mi espejo y ya no voy a ser ese espejo distorsionado también para él, sino soy un espejo que le puede mostrar su propia belleza, porque yo ya la veo. Entonces puedo ver qué hay maravilloso en él y cuando se lo digo le puedo ayudar a ponerlo en práctica. Entonces, si a mi hijo, supongamos, le está yendo mal en el colegio en matemáticas, pero es excelente en audiovisuales, ¿cómo desde los audiovisuales podemos jugar con las matemáticas? Ah, se cuenta, y empezamos a hacer cosas que desde su luz, listo, las matemáticas hay que hacer, este es el mínimo que hay que hacer, que es también parte de lo que vamos a empezar a ver ahorita en enero, y es lo mínimo que hay que hacer en matemáticas es esto como para que puedas seguir, pasar tu año y seguir tus estudios. Entonces, haz esto y concéntrate en lo que es tu fuerza, lo que es tu luz. Y cuando se concentra en eso, pues esta base de matemáticas que iba muy bajita sube un poco porque él está mejor. Entonces él empieza a trabajar mejor, empieza a estar más seguro. Muchas veces en lo que son malos es porque están inseguros. Y cuando simplemente se trata de llenar esa parte donde hay una flaqueza, lo que hacemos es volverlos más inseguros. Cuando ellos están seguros, pues todo lo demás empieza a caminar mejor. Y entonces los acompañamos desde ahí y desde lo que disfrutamos hacer con ellos. Y viene esta que me parece importante, es como no podemos vivir por ellos. Nosotros no podemos hacer nada. O sea, así les hagamos la tarea, les hagamos todo, no vamos a presentar el examen. Nosotros lo único que podemos hacer es acompañarlos a volar. ¿Y cómo los acompañamos a volar? Volando nosotras. Entonces, si nosotras llegamos cansadas, agotadas, con nuestra alma seca, con nuestro ser acabado, ¿cómo vamos a acompañarlos a volar si nosotras no vamos a poder subir ni un metro? Pues nos toca mirarlos desde la tierra o que nos acompañen en el piso. Entonces, aquí es estar disponibles para nosotras, acompañarlos desde el gozo y ahí van a ver, vamos a empezar a ver cómo volamos juntos, cómo podemos empezar a volar. Y llegamos al mes 9, septiembre, donde estamos en Amor y Amistad en Colombia, se celebra Amor y Amistad y todo está como muy bonito y va a ver que estamos en cambio de estación, estamos en movimiento, entonces aquí fortalezcamos la confianza. ¿Qué pasó? Ya estamos todos más disponibles, estamos acompañándonos, estamos volando juntos, pues la confianza es el resultado. Entonces, la pista, primero abres tus alas para que después ellos puedan confiar. Entonces, tú aquí vuelves y fortaleces tu confianza en ti. ¿Qué me gusta hacer que había olvidado hacer? ¿Dónde me siento bien que me he abandonado? Y empiezo a atenderme a mí mientras los estoy observando a ellos. Y soy un espejo muy bonito porque entonces ellos mismos empiezan a reflejar esa confianza. Y cuando yo estoy atendiéndome a mí, ya no estoy tratando de decirle, tú estás mal aquí, te voy a solucionar esto, que es como lo hacemos desde nuestro vacío, sino yo estoy llena, entonces podemos decirle, mira, veo que aquí tienes un vacío, ¿te puedo ayudar en algo o te haces cargo? Eso para ellos es increíble porque saben que cuentan con nosotras. A mí me impresionó mucho que este último año, con todo lo que ocurrió en mi vida, yo me concentré en mí y sentía que los cuidaba menos. Pero porque yo estaba era en mi proceso y lo que veía a ellos como, mira, veo esto y si quieres te ayudo, pero si no, pues yo sigo y si necesitas buscar ayuda, la buscamos y todos vamos siguiendo porque aquí tenemos que salir adelante. Y mi hijo me dice, mami, es que ahora cuento contigo, ahora confío en ti, ahora se generó como, pues digo mi hijo porque es el que más expresa sus sentimientos. Y cuando él lo dice, los otros dicen, sí, mami, ahora es una mami más chévere, la nueva mamá me gusta más. Y fue justo cuando yo me dediqué a mí. Entonces abrí mis alas y ahí ellos empiezan a abrir las suyas.
Y viene la clave 10, en donde ya estamos mirando dónde estamos desatendiéndonos a nosotras y empezamos a balancearnos nosotras, a balancearlos a ellos y a balancear nuestra familia. Normalmente, en el 99.9% de los casos de familias que he acompañado y mi experiencia personal, el área desbalanceada de una familia es el área desbalanceada de la mamá. Y en los casos que el papá está demasiado presente, un poco el papá. Pero casi que la energía de la mamá es como el balance de la familia. Entonces, si nosotras tenemos desbalanceada nuestra alimentación, la alimentación de la familia está desbalanceada. Y la alimentación, no solo hablo de la comida, sino también la parte emocional, la parte afectiva. Entonces empezamos a balancear ahí la rueda de la vida es una herramienta bellísima, que como yo la trabajo hago mi rueda de la vida, si lo googleas vas a tener mucha información. Y si después te acompañamos mucho más, entonces vas a tener la guía. Está la rueda de la vida y tú miras la tuya y luego miras la de tu familia. Vas a ver que son parecidas. Esa es una pista importante. Pero entonces tú no te vas a concentrar de una que era desde una mirada de la maternidad como patriarcal, donde nosotras se supone que estamos bien y es el otro el que está mal. Entonces entrábamos era a solucionar la rueda de la vida de la familia. No, aquí ahora la invitación es, nosotras nos hacemos cargo de la nuestra. Y a partir de ahí empezamos a mirar qué pasa en este sistema donde todos tenemos responsabilidad. ¿Y te acuerdas que habíamos estado mirando los talentos? Resulta que algo que también he encontrado que es maravilloso es cómo el universo arma estos hogares donde las habilidades, talentos y fortalezas de cada uno empiezan a ayudar al otro. Entonces, normalmente si yo tengo una debilidad, digamos, en mi parte corporal, hay uno dentro de mi familia, dentro de mi sistema, el chiquito o el más amplio, que es muy fuerte en esa área que yo soy débil. Entonces puedo empezar a trabajar con el que es fuerte en algo y puedo empezar a mostrar entre nosotros dónde hay fortalezas y nos podemos apoyar. Y así todo el sistema familiar se va ordenando para apoyarnos y ser equipo. Y llegamos al 11, y es uno que nos da mucha angustia. Darle lugar al miedo y a la frustración. Sí. Y ahí lo pongo en noviembre porque noviembre es un mes en que todo nos invita a ver los espíritus, los esqueletos, pero los que tenemos adentro. No solamente que llenemos la casa de telarañas y de esqueletos de Halloween, es ver lo que hay ahí en nuestro corazón. Tenemos toda nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestra frustración, aunque muchas veces no lo digamos. Yo siento que la manera en cómo se constituyó la maternidad, cargamos frustración, dejamos de hacer cosas por nosotras para hacerlas por nuestra familia. Nos hemos puesto muchas veces en segundo lugar y eso cuando nos fue bien, porque normalmente estamos por allá en décimo, en último lugar. Y empecemos a mirar y abramos el cajón a decir, pues sí, tengo esta frustración, dejé esto de lado, no hice esto. Y abracémonos así, tal cual como somos, con esas frustraciones, esas tristezas. Y no solo por la intención de solucionarlas, sino abrazarlas, aceptarlas, amarlas. Y cuando nos abrazamos nuestra propia sombra, también vamos a poder abrazar la de nuestra familia. Porque no vamos a estar juzgando no sé si a ustedes les pasa, pero uno mira a sus hijos y para uno es súper fácil cómo podrían solucionar sus problemas. Uno siempre sabe cómo lo podrían solucionar. Pero pues resulta que son ellos. No tienen una manera distinta a la nuestra. Entonces la que para nosotras es tan obvia, tan fácil, quizás para ellos no está disponible. Entonces cuando podemos abrazar que esa es su sombra, esa es su realidad, los vamos a habilitar a que ellos busquen los suyos propios, porque ya no estamos tratando de mostrarles. Nosotros no necesitamos estar siempre con la lámpara diciéndole por aquí o con el machete abriéndoles el camino. El machete, no sé, aquí tenemos de distintos países, la herramienta para abrir el camino.
Cuando hay monte, aquí se llama machete. No vamos a ir siempre abriendo el camino nosotras. También hay caminos que ellos van a tener que abrir, pero solo lo van a poder abrir cuando nosotros les podemos abrazar y decirles, sí, tienes miedo, yo también lo tengo. ¿Qué hacemos? ¿Qué vas a hacer? Y los podemos soltar a que ellos lo recorran, porque aprender a recorrer nuestra sombra y que ellos aprendan a recorrer la suya es muy importante, a veces más importante que poder recorrer sus habilidades, porque la sombra hace parte de nuestra realidad. Y ahí llegamos a 12 y es disfrutar de verdad, plenamente, con placer, con gozo, con tranquilidad y con aceptación. Y aquí estás en diciembre y es como en diciembre podemos ver el año y decir, wow, todo lo que hicimos. A veces para mí el 2022 como que yo lo miro y digo, uy, es como si hubieran sido 5, 10, 15 años, todo lo que pasó. Y wow, lo que logro, porque me di el espacio a mí. Y a eso te invito, a que tú también te des el espacio a ti y luego lo disfrutes. Entonces esas son las 12 claves del proceso. Disfrútalo. Disfruta dándote un momento para ti cada día, dándote un minuto de placer al día, conectando con el gozo y el placer, placer completo desde todas tus dimensiones, de la amistad, de la familia, de la sexualidad, de la alimentación. Date placer. Cada día piensa en dónde me voy a dar placer y dátelo todos los días. Cuando llegamos en este proceso de 12 claves, nuestra vida se transforma. No sé si aquí hay preguntas, comentarios, sugerencias de las 12 claves, algo que vean. Está el chat disponible si no quieren abrir micrófono. Nada, muy silenciosas. Sé que es bastante, para nosotras es bastante y cuando yo estoy... ¡Ah! No me digas que no puse a grabar. Sí, está grabando. Sí se está grabando, ¿verdad? Y cuando empiezo a decir, bueno, estas claves están súper chéveres, ¿no es cierto que están chéveres? Están 100% probadas y comprobadas que te van a funcionar. Pero ponerlas en práctica a veces es complejo con todo lo que tenemos, con todo lo que necesitamos. Entonces, te voy a dar unas claves para que las pongas en práctica. Primera, conecta contigo, con tu sabiduría y con tu intuición. No me creas a mí. Si digamos, quieres como dejarlo ahí, dices, yo quiero hacer este proceso, desde lo que yo soy, ay, aquí hubo chat. Aquí me dice, perdón, pero me encanta leer el chat. Verónica dice, hermoso, muy útil. La verdad que una maravillosa forma de ver la dinámica familiar. Carlos dice, muy buenos consejos, gracias, esperemos poderlos poner en práctica. Seguro que sí podemos. Sharon, gracias, que dice, eres increíble la manera en que transmites, me ayudas tanto, Sharon, gracias por estar aquí. Y vamos a mirar entonces esto cómo lo ponemos en práctica. Conecta con tu sabiduría. Si quieres, simplemente haz un cartelito de lo que vas a poner en el mes, lo dejas ahí y tú sabes cómo lograrlo. Empieza a creértela que tú sabes, tú lo tienes ya instalado. Para mí ahorita el mensaje más grande que podemos darnos es, todo esto que yo te estoy diciendo es lo que es natural, es como es el diseño original del ser humano. Lo que pasa es que con toda la vida que hemos llevado, con todo el contexto social, el contexto económico, el contexto escolar, se nos olvidó, nos desconectamos. Entonces, vuelve a ti. Esa es la primera clave para poderlas poner en práctica. Y eso nos va a empezar a llevar a reprogramar todos los patrones y creencias. Tenemos formas de operar. Hemos aprendido a hacer las cosas de una manera. Y siempre van a estar apareciendo. Entonces, cuando les decía, miren el legado, es también miren qué creencias hay. Cuando estás mirando, desocupando tu maleta este mes es, wow,
Una creencia que nos llena la maleta, la más grande para mí es, tenemos que ser perfectas y buscar la perfección para nuestros hijos porque eso es lo que está bien. Y esa perfección entonces la ponemos en el estándar más alto de lo que vimos que ocurrió. Entonces el que más sabía, el que mejor se portaba, el que mejor se alimentaba, el que mejor hablaba, el que mejor... No queremos menos que eso para nosotras y nuestros hijos. Entonces vivimos con una maleta muy cargada. Entonces empezar a mirar, bueno, ¿por qué tenemos que ser las mejores? ¿Y qué es ser el mejor? O sea, ¿hay posibilidad alguna de que exista un mejor y un perfecto? O sea, cuando ya puedes soltar que no hay perfección o ya es perfecto todo como es, cualquiera de las dos es la misma frase. Ya, si ya estás perfecta, si ya eres perfecta hoy, aquí, ahora, como eres, pues ya no tienes que estar mirando afuera lo que te hace falta porque ya lo tienes adentro. Y empiézate a reprogramar desde ahí, desde soy perfecta, soy suficiente. Y desde ahí empieza a transformarse todo. Y hazlo en tribu. Para mí la tribu es maravillosa porque puede ser una tribu como con alguien que te acompaña y te guía, que lo hace mucho más fácil, pero también una tribu de amigas, una tribu de hermanas, una tribu de mamás de las compañeras de mis hijos, donde vamos compartiendo, pero no desde ese compartir de mujeres en competencia que nos enseñaron desde muchos lugares, sino un compartir de corazón a corazón, desde somos seres perfectos y en esta perfección tenemos toda una gama de emociones, tenemos toda una gama de problemas, tenemos toda una gama de situaciones y nos acompañamos desde el corazón y nos abrazamos. Entonces ahí vas a poderlas poner en práctica mucho más fácil. Y pues desde Alas de Madre estamos creando una propuesta para acompañarte, porque sabemos que esto no es fácil. Yo llevo 18 años poniéndolo en práctica y todavía se me olvida. Entonces, hemos diseñado los espacios en donde vienen desde un círculo mensual, un círculo conmigo, donde yo te comparto mis experiencias, que normalmente para mí es como soy espejo para que te mires y todas las demás que lleguen al círculo son espejo y van hablando en la medida en que están listas para compartir en el círculo. Somos llama, donde te mostramos que te ayudamos a encender tu propia sabiduría, porque cuando ya nos empezamos a ver como espejos, nos empezamos a acompañar, cada una va despertando lo que tiene. Digamos que ese es el círculo. Mi misión es poder ayudarte a que tú conectes contigo y despiertes. Un encuentro con experto porque cada uno de estos temas tiene muchas cosas que no entenderemos nosotras y no tenemos por qué saberlas, entonces pues qué chévere traer expertos a preguntarle. Entonces cada tema tiene un experto. Por ejemplo, ahorita en enero vamos a hablar de qué es lo verdaderamente importante con una persona que sabe de educación, de filosofía, que es padre, que ha sido director de maestría en educación. Entonces, con él podemos empezar a ver qué hay detrás de toda esta exigencia desde el sistema escolar que nos programó. Porque si ustedes piensan, cuando te entregan un examen, pues yo voy a los míos y cuando veo los de los niños, lo que te tachan es lo que te equivocaste y en rojo y te lo subrayan y te tachan tus cosas y cuando estás bien es apenas un chulito y eso. Pero donde te equivocaste te lo muestran grande. Eso nos marcó mucho. Entonces entender qué hay ahí detrás y qué hay detrás de todas estas cosas, pero más que entender qué hay, es cómo salimos de ahí para que nuestra vida fluya y nos quitemos maletas. O sea, el tema es buscar que nuestra maleta sea cada vez más ligera y ojalá que algún día estemos sin maleta, pero pues ahí creo que cambiaremos de dimensión el día que la desocupemos. Este encuentro con expertos, las conferencias de la Cumbre Alas de Madre, donde estas conferencias vamos a tener cada mes 3 para que las mires y en este espacio de círculo y un grupito privado donde vamos a poder conversarlas y que si tengo una pregunta la puedo hacer y tengo con quién hablar. Ese es el mucho más que tenemos tribu, tenemos comunidad. Hay una guía, hay un grupo
y vamos a empezarnos a encontrar. Esta es la propuesta desde Alas de Madre de la membresía. Bueno, yo te acompaño y como ya te conté, soy madre de 4, soy la creadora de la cumbre y llevo más de 15 años acompañando familias en temas de educación alternativa, que ha ido llevando es a encontrarse consigo mismas y con sus hijos. Y pues están todos los expertos de Alas de Madre, que fueron más de 40, y los que van a estar viniendo cada mes, que van a ser mucho más. Y desde aquí lo que queremos es cuidarte, porque vamos a estar pendientes de ti, vas a tener con quién hablar. Nos vamos en grupo, sabemos que estás muy ocupada y a veces todo esto y pensar en poner las claves en práctica es muy difícil porque tenemos demasiadas cosas para acordarnos, entonces vamos a ayudarte y a recordarte, a darte tips para que lo puedas traer. Te escuchamos y lo vamos a hacer flexible, que si tus niños llegaron no hay problema, que se graba porque si algo pasó a último minuto y no lograste llegar, entonces tienes cómo acceder a él. Y lo vamos a hacer de una manera que sea económica para que lo podamos pagar. Y por favor, que la parte económica nunca sea la limitación. Si, aunque es económico, aún no lo puedes hacer, te contactas con nosotras y buscamos cómo solucionar. Entonces, esto es lo que te invito. Te quiero mostrar, si estás interesada en tener la membresía, la membresía, pero sí, es una maestría en vivir la maternidad desde el placer. Podemos verlo como, como eso. Quiero mostrarte la página, que la tenía abierta, pero por alguna razón la cerré. Es alasdemadre.com/membresía 2. Entonces te voy a compartir pantalla para que puedas verlo aquí. Entonces, esta es la página en donde te contamos de la membresía. Bueno, está toda la descripción de qué es, qué vas a lograr, lo que encuentras, mira, el acceso, la guía, los círculos conversatorios, contenidos, eventos que encuentras cada mes y por si acaso ahí te queda la copia de las claves que vimos con una pregunta que te puedes hacer cada mes. Aquí las mamás que han estado conmigo en otros temas y estos son los 2 planes que tenemos. Lo puedes hacer mensual porque sabemos que hay muchas mamás que no pueden sino pagarlo mensualmente, son $22 al mes. O si lo quieres hacer el pago anual, que te quedaría a $12.25 mensual, $12.25 mensuales, si haces el pago anual. Está la opción, tienes el acceso a 3 conferencias al mes. Si haces la opción mensual, son las 3 conferencias del mes, que yo voy escogiendo según el tema, tienes las que más te aportan a esa clave en particular. Y si tienes el anual, tienes toda la cumbre completa que la puedes ir mirando. Si ya compraste la cumbre y quieres tener la membresía, me avisas porque hay una oferta especial. Y está el camino, la guía mes a mes, el conversatorio en vivo, el acceso al círculo, el asistente en WhatsApp y el material descargable. ¿Lo tienes al mes o lo tienes todo el año ilimitado? Entonces, aquí les dejo esta opción. Pueden muy bien decidir tomar en este momento nota de las 12 claves y llevarlas a la práctica. Y también pueden tomar acción para que los acompañemos durante el año. No sé si tienen preguntas o algo que compartir, contar cómo se van. Está el chat abierto, las leo. Para mí la Bueno, verdad... ¡Ay, ya! Hola, Azucena. Qué disculpa. Pues nada, quería decirte que me sentí súper identificada, me hiciste reír muchísimo, 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 porque de verdad que obviamente, bueno, como mamá, pues me veo reflejada en muchas de las cosas que hablaste, ¿no? Sobre todo el problema que tenemos hoy en día con la parte de los videojuegos y del internet, de todo eso, ¿no? Que por mucho que uno trate de controlar, siempre hay algo que se nos puede escapar.
Y no es un problema tuyo nada más, yo también lo tengo. Y muchas personas con las que converso, pues es el mal de hoy en día, ¿no? Y qué bueno es que ofrezcas esta herramienta para ayudarnos a controlarlo y a ver cómo superamos por lo menos esta parte que es todas son importantes, ¿no? Pero creo que la que más nos está agobiando a nivel moderno ahora, en estos tiempos, sobre todo con los preadolescentes y adolescentes, eh, que son un poquito menos manejables, porque los pequeñitos, bueno, uno los moldea un poquito más, ¿no? Pero cuando ya están en la preadolescencia y la adolescencia es bastante complicado sobrellevar esta situación. Sí. Y gracias. No, con mucho gusto. Y te invito a que le des la vuelta y dejes de pensar el problema de los videojuegos y lo volvamos la oportunidad que nos ofrecen los videojuegos. Verás que solo con pensarlo al revés empieza a cambiar toda la configuración de tu cerebro. Ahí arranquemos con eso. Verónica nos dice maravillosa propuesta a tener en cuenta y poner en práctica y se va agradecida. Sería genial que quienes están nos den aunque sea una palabra de adiós, de cómo nos vamos. Digamos, Azucena podría decir que es reflejada. Sí, yo me vi muy reflejada, de verdad que sí. Y me hiciste pasar un buen momento, a pesar de que realmente es algo que a mí me preocupa, que en cierta parte pienso mucho en ello. Sin embargo, me hiciste sentir relajada, ¿sabes? Que puedo llevarlo de otra manera y sobrellevarlo de otra manera. Y muchas gracias de verdad por ese aporte que me estás dando. No, con mucho gusto, me encanta Azucena y me alegra porque ese es el objetivo, que cada vez nos vayamos con más tranquilidad, más herramientas y entre más relajadas, más vamos a disfrutar este proceso que es tan bonito. Entonces, me alegra mucho. Gracias a todas por estar aquí, Verónica, Sharon, Adriana, Kate, perdón. Eh, bueno, ahorita están solo ustedes, pero hubo muchas más en el proceso. Entonces, gracias y seguimos en contacto. Un abrazo para todas.